tenemos este montaje. Voy a pintar así con bloques. ¿Cómo les fue, Andrés, el viernes? Hasta que las estén. Mira aquí con las amigas que no quieren. Y para un taxi, como que le estaba por todo. Y me repongo un poco y otra vez que vaya. Y yo me reía para irse. Ay, yo entré a ser re barato. ¿A dónde fueron? Ay, ahora me Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Estas dos En el precio venden 50. son 75. bobinas. 75. ¿Qué son bobinas? Si yo hago un círculo de un conductor cobre, tengo una espira. Si yo tengo muchas de esas, tengo una bobina. Si tengo N espiras. ¿Listo? El campo magnético de un solo cable, yo tengo aquí un cable, el campo magnético son círculos concéntricos, son de esta forma. ¿Listo? Si este cable que está acá, pues tiene aquí este campo, cuando yo lo cierro, ¿qué pasa con el campo? Vamos a mirar sobre este dedito. Yo lo encerraba, lo cierro acá, lo cierro acá, lo cierro acá. Entonces me quedaron muchas de esas circunferencias en esta dirección. Entonces tengo un campo magnético que puede ir ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero va en el eje de la bobina. ¿Listo? Ese campo magnético depende del número de vueltas, depende de la corriente que circula por él, que vamos a llamar I sub S. La S es de solenoide. Entonces, una bobina o solenoide. Entonces, tenemos una corriente que circula por acá. La corriente que circula, aquí tengo yo dos bobinas o solenoides iguales, por los cuales está circulando una corriente de 830 miliamperios, 0,83 amperios. ¿Listo? Esa corriente me genera un campo que en una de las bobinas sale y en la otra está entrando en función de cómo yo conecte los cables. Pero si solo los tuviera así, pues tendría un campo para arriba y un campo para abajo. Entonces lo que se agrega ya es un núcleo. Se agrega un núcleo que son una geometría así. Que son estas dos figuritas que ven acá. ¿Sí? ¿Qué hacen esas dos figuritas de metal? El campo magnético que de este está saliendo, pues lo va a redireccionar en este núcleo de hierro y queda en esta dirección. Y el campo magnético que en esta va hacia abajo, queda ahora direccionado en esta dirección. Entonces, de esta bobina tengo un campo magnético, ya no apunta hacia arriba, sino apunta hacia allá por el efecto de este núcleo. Y de esta tenía un campo magnético que va hacia allá, ya no, que va hacia abajo, ya no apunta hacia abajo, sino hacia allá por el núcleo que le estamos colocando. Entonces ese núcleo reorienta el campo magnético en una dirección, para que nos quede aquí horizontal. ¿Listo? Entonces tengo un campo magnético horizontal, lo voy a pintar acá. Hay un campo magnético que apunta en esta dirección. Va a hacer una pequeña ampliación.
Este de acá va a ser nuestro cable que lleva corriente. Entonces, ese cable está por acá. Hay un campo magnético uniforme generado por estas dos bobinas. Entonces, aquí, ¿qué nos tocaría agregar a nosotros? Un 2. ¿Listo? Porque es generado por dos bobinas. Creo que son de 900 vueltas. Ahorita toman los datos de las bobinas. Entonces, este va hacia allá. ¿Sí? Este tiene una corriente que circula en esta dirección. Al generar una corriente, pues va a generar un campo magnético. ¿Listo? Entonces, como hay una corriente que circula para allá, en una longitud L, entonces, ¿qué va a sentir este segmento de cable? Campo hacia allá, corriente hacia arriba, va a sentir una fuerza que lo saca del tablero. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar observando allá en nuestro montaje. Que aparece una fuerza que hace una interacción sobre un segmento de cable cuando está en la presencia de un campo magnético uniforme. Entonces, hacemos ese campo magnético lo más uniforme en este pequeño espacio. Entonces es como 1,5 centímetros por 5 centímetros de ancho. Entonces tenemos un pequeño rectángulo, ya tengo corriente. Apagarla para que no pierda la calibración. Entonces, en este pequeño espacio va a haber líneas, así como mis dedos imaginarias, saliendo en esta dirección. ¿Listo? Entonces quiero que conozcan qué es lo que hace. Campo magnético viene en esta dirección y está orientado en este núcleo que también es de hierro. Y simplemente le cambio la dirección acá. ¿Listo? Estamos cambiando su dirección. Entonces, revisemos la conexión nuevamente. Entonces, este cable que tienen acá soporta el orden de 7.5 amperios. Eso es una corriente descomunal, muy grande. Pero, como pueden ver, lo ha quemado en algunas ocasiones. O sea que la fuente puede llegar del orden de 10 amperios. Entonces tenemos que asegurarnos de trabajar. Si esto trabaja hasta 7.5, pues trabajemos máximo hasta 5 amperios. ¿Listo? Para, si se nos va la mano acá, no sea mucho, que no exceda los 7 amperios con los que estamos trabajando. Estas de aquí, puedo trabajarlas a 1.3 amperios, pero no vamos a trabajar sino hasta 830 miliamperios. Tiene cada una de ellas 900 vueltas. Ese dato lo necesitan, ¿sí? Les recomiendo que lo anoten. Y pues vamos a mirar acá. Listo. Entonces vamos a colocarla a 830 y estaríamos ahí. Entonces aquí tenemos una corriente de punto 83 amperios, 830 miliamperios. En este momento ya estoy generando un campo magnético en esta zona, ¿sí? Pero no tengo corriente circulando por el cable. El cable que vamos a estudiar es este pequeño segmento de cable, que vamos a ir variando de longitud. Esta es la más corta, sí, 12,5 milímetros. Pregunta, ¿los 12,5 son de acá a acá o de acá a acá? Ahora toman medidas, le toman foto, para que entiendan. Vamos a ir aumentando pues a medida que 25, 12,5, 25,
50 y 100. ¿Cómo hacemos los 100? Una y dos vueltas. Tiene el doble de longitud. Si miran las otras, solo tienen por un lado. Entonces aquí tengo el doble de longitud. Entonces por eso tengo los 100 centímetros. ¿Listo? ¿Los 100 qué? Los 100 milímetros. Entonces, ¿qué vamos a variar nosotros? Por un lado vamos a variar la longitud. Nuestra ecuación va a ser esa ecuación 3, pero del lado donde hemos ya hecho la integral. Vamos a variar la corriente que circula por el segmento de cable, ¿sí? Y vamos a dejar estable la corriente que circula de la fuente. Cuando yo ponga mi bobina, pues voy a hacer que circule corriente positivo. Bueno, el positivo acá en este caso está de negativo. Pues tengo que primero asegurarme de colocar en equilibrio mi espira. Entonces vamos a colocarla aquí. Vamos a ponerla en equilibrio. Es que ahorita me sacó. Claro. No tengo batería. Porque no la tenía lista. ¿Qué le digo? Yo. La otra. Todos me van a hacer uno. Negro. Bueno, entonces, tenemos en equilibrio mecánico nuestra balanza, lo cual quiere decir que aquí estamos, o sea, es como si no hubiera peso en ese material, ¿sí? Vamos a agregar un peso virtual que es el que nos va a permitir un equivalente de peso con fuerza magnética. Entonces, cuando se genere una atracción por el efecto de la fuerza magnética, en este caso si el campo va hacia allá, la corriente va hacia allá, debería subir. Entonces miremos a ver si... Entonces está bajando. Entonces, como sé que la corriente va en esta dirección, entonces el campo magnético está en dirección contraria. Entonces tengo campo magnético hacia allá, corriente en la dirección de mi dedo y hace que esto baje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo nosotros? Vamos a ir aumentando corriente, ¿sí? Una pequeña corriente que circule por este cable. Ahí. Una pequeña corriente. Listo. Vemos un movimiento. Tomamos el dato de la corriente, equilibramos y tomamos su equivalente de peso. Y hacemos una tabla de fuerza, que en este caso será el peso. Vamos a ponerle fuerza. Versus I. Y luego hacemos nuestro análisis con base en esta corriente. Entonces, Pucho. Sí. Marcamos el 0.